En Zuera, 3 amigos que se encontraban en festivales decidieron crear el suyo, autogestionado y de su propio bolsillo. Así nace Plaza Sonora, un festival de autor que reivindica la neoverbena. Cuando hablamos de verbenas de pueblo, ese factor de calidad no se tiene en cuenta, y para nosotros es primordial que la gente que venga al festival disfrute de una buena tarde de música y de una experiencia total de estar a gusto. El Plaza Sonora está en su primera edición. Poborina Folk llega a los 26 este año. Arduo trabajo de los voluntarios que logran congregar en un pueblo de Teruel de 50 habitantes a 5.000 personas durante 3 días. Que el pueblo se ha reconocido en muchos lugares por organizar un festival, ¿no? Y el modelo que llevamos durante tantos años haciéndolo, que en otros sitios lo tenga de referencia, un lugar muy poco habitado y con muy pocos recursos, pues organizar un festival de estas dimensiones. No cuentan con los presupuestos de los macrofestivales y luchan con cláusulas que limitan la actuación de los grupos en el mismo territorio. Reclaman más apoyo institucional. Una red muy potente de festivales pequeños que efectivamente no cuentan con todo el impulso que deberían contar, ¿no? Y que son tan importantes para la comunidad, para la población, que inciden directamente en el turismo, en la imagen que da Aragón, ¿no? Del territorio y en el propio arraigo de la gente que disfruta durante todo el año. Calidad musical, mucho cariño, experiencias de pueblo, es la receta con la que intentan atraer al público.